Autoridades, señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos al acto oficial de nombramiento de hijo adoptivo de Torre Pacheco a título póstumo a don Manuel Frutos Llamazares. Abre este acto el concejal de Cultura e instructor del expediente, don José Javier Plaza Martínez, el cual tiene la palabra. Un aplauso. Un aplauso. Muchas gracias, bienvenidos, alcalde Pedro Ángel Roca, familia de don Manuel Frutos, querido David, Luis, María Luisa Ramón, diputada regional, querido Quique, Enrique Siscar, hijo predilecto de Torre Pacheco, don Pedro Jiménez, exalcalde de Torre Pacheco y medalla de oro, don Francisco Aparicio, medalla de oro y director del Festival de Flamenco de los Ferros, compañeros de equipo de gobierno y corporación, vecinos, vecinas, alcaldes pedaños, bienvenidos todos. Bueno, hoy conmemoramos o hacemos un acto con motivo del Día del Municipio de Torre Pacheco, que se celebra el 17 de septiembre. La villa de Torre Pacheco se constituía en ayuntamiento propio por segregación del Concejo de Murcia en el año 1836. Y hoy celebramos actos en conmemoración de ese día. Dentro de los actos, pues tenemos el que vamos a celebrar hoy como representación principal, como es el representante principal de don Manuel Frutos Llamazares, el cual en este acto vamos a nombrarlo como hijo adoptivo del municipio de Torre Pacheco a título póstumo. Don Manuel Frutos Llamazares nace en León en el año 1935 y no es hasta 1981 cuando llega a Torre Pacheco, residiendo aquí hasta su fallecimiento en el año 2010. Profesor de dibujo técnico en el Instituto de Educación Secundaria Luis Manzanares, autor de innumerables obras pictóricas con las que nunca quiso participar en ferias ni galerías, pero siempre dispuesto a colaborar con Torre Pacheco. Prueba de ello es que a él le debemos nuestra bandera municipal o la ilustración de gran cantidad de carteles de IFEPA durante cerca de 20 años. Como profesor único, sus alumnos recuerdan con cariño a ese maestro especial, de inigualable calidad humana, que dejó en ellos una huella imborrable por su forma peculiar de enseñar. Hizo retratos, marinas, paisajes, obras de gran formato, como su colección de meninas y cabezas de toros, arpilleras, plumillas, dibujos, cuadernos, obras de una gran complejidad técnica para las que emplea lino, cuerdas, pintura plástica, auténticas construcciones que exigían tanta imaginación como esfuerzo físico. Su originalidad es algo fuera de serie. La obra de Frutos Llamazares es rompedora, seductora y aún en ocasiones radicalmente diferente, componiendo cuadros de un abrumador hiperrealismo en una pureza brutal y llenos de humanidad. Torre Pacheco debe sentirse honrado por ser el municipio donde don Manuel Frutos Llamazares estableció su residencia durante casi 30 años, hasta el final de sus días. En su hogar familiar tenía su estudio, rebosante de pinturas, vasos de mezclas, lienzos, brochas y pinceles. Fue un artista prolífico, un gran maestro de la pintura, inconformista y perfeccionista hasta el extremo, poeta desconocido, gran melómano y asiduo lector. Por todo ello, se solicitó al Pleno el inicio del expediente para el nombramiento de don Manuel Frutos Llamazares como hijo adoptivo de Torre Pacheco a título póstumo, expediente que hoy llegará a su fin con la concesión de tan honorable título. Muchas gracias. A continuación interviene doña Carmen María Alcaraz Sandoval, archivera municipal y secretaria del expediente para la concesión del título de hijo adoptivo de Torre Pacheco a título póstumo a don Manuel Frutos Llamazares. Tiene la palabra doña Carmen María Alcaraz Sandoval. Buenas tardes a todos y a todas.
El Pleno de este Ayuntamiento, reunido en sesión ordinaria el día 25 de julio de 2024, adoptó el siguiente acuerdo. Propuesta conjunta de todos los grupos políticos municipales sobre aprobación definitiva, si procede, del expediente para la concesión del título de hijo adoptivo de Torre Pacheco a don Manuel Frutos Llamazares a título póstumo. Según informe de la secretaria del expediente, se da cuenta de la tramitación llevada a cabo. Por acuerdo plenario de 31 de enero de 2024, se acuerda iniciar expediente para la concesión del título de hijo adoptivo de Torre Pacheco a don Manuel Frutos Llamazares. Mediante resolución de 6 de marzo, en virtud de lo establecido por el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Torre Pacheco en vigor, se nombra instructor del expediente a don José Javier Plaza Martínez, concejal delegado de Hacienda, Cultura y Turismo, y como secretaria a doña Carmen María Alcaraz Sandoval, archivera municipal. A este término, mediante diligencia del instructor de 26 de marzo, se procede a los siguientes trámites. Dirigir escritos a los colectivos culturales, vecinales y sociales del municipio, solicitando, si lo estiman oportuno, su adhesión al expediente. Dirigir escritos en igual sentido a centros escolares y educativos del municipio de Torre Pacheco. Dirigir escrito a otras instituciones públicas y privadas de interés. Asimismo, se publica edicto en el tablón de anuncios y edictos electrónico, abriendo plazo de 60 días a fin de que las personas interesadas puedan presentar escritos, documentos, manifestaciones, alegaciones, sugerencias, adhesiones o los testimonios que consideren oportunos. Por causas ajenas al desarrollo de este expediente honorífico, a fecha de 13 de junio, mediante edicto del señor instructor, se amplía el plazo de adhesiones hasta el 11 de julio. Como conclusión, se informa que durante la tramitación del expediente administrativo referido, una vez terminado el plazo dispuesto, han sido presentados 109 testimonios de adhesión, que se detallan a continuación. Carlos López Martínez, Teresa Marín Marín, María Julia Albaladejo Ros, José Mariano Sánchez Lozano, Manuel Marín Hernández, María Dolores Nieto García, Josefa Madrid Izquierdo, Ginesa Miralles Ibáñez, Honorio Sánchez Quirante, Cristina Aranda García, Club de Tenis Torre Pacheco, Carmen Galindo Escudero, Asociación de Vecinos Los Ríos de Torre Pacheco, Roldán Fútbol Sala, José Miguel Rodríguez Buendía, Coral Polifónica Ars Antigua de Torre Pacheco, Cayetano Izquierdo García, Asociación Peña Los Despeñaos, Mari Carmen Pérez Garre, Fundación Prometeo, Asociación Prometeo, Belén Sáez, Asociación de Pensionistas de Balsicas, Asociación de Pensionistas de San Cayetano, Asociación de Pensionistas de Dolores de Pacheco, Asociación de Pensionistas y Jubilados Virgen de la Consolación del Jimenado, Asociación de Pensionistas y Jubilados Virgen del Rosario de Torre Pacheco, Rosa María Cerdán Gómez, Pedro Antonio Aparicio Cegarra, Murcia Acoge, María José Molina Martínez, Hermandad Nuestra Señora del Rosario, Nicolás Gómez Ramírez, Rufina Tardido Olmo, Raúl Lledó Saura, Grupo Político Municipal Vox, José Francisco Garra Izquierdo, María Mercedes Meroño Marín, Joaquín Navarro Orenes, María José Guillén Roca, Pedro Azorín Sánchez, Mari Carmen Guillén Roca, Juan Martínez Azorín, Pablo Mira Morales, José Sánchez Carnés, Feliciana Porras Hernández, Alicia Sánchez Porras, Diego Azorín Cuesta, Rotary Club de Torre Pacheco, Fundación Dar de Sí, Enrique Siscar Meseguer, Pablo Bermúdez Tomás, Anastasia Sánchez Vera, José García Ruiz, Asociación Amigos de la Música de Torre Pacheco, Pedro Jiménez Ruiz, Rafael Jorge Martínez Pardo, Ana Martínez Martínez, Ángeles Burruezo Martínez, Begoña Fructuoso Ros, CEIP Nuestra Señora del Rosario, Francisco Javier Sáez Paredes, IES Luis Manzanares, María Josefa Garcerán Balsalobre, Ginesa Conesa Fuentes, Ildefonso Lorenzo Ortega, José Nieto Vera, Ramón José Otón Gómez, Lauriano Buendía Porras, Josefa Muñoz García, Teodoro Fructuoso Conesa, Elvira Sánchez Quirante, María Luisa Ramón Meroño y familia, Pedro Vera Martínez, Antonio Manuel Miras Morete, IFEPA, Policarpo Sánchez Manzanares, Pedro Antonio Galindo Valero, María Isabel Castillo Ros, Juana María Sánchez Manzanares, Biblioteca Municipal,
Carmen María Alcaraz Sandoval, José Vera Albaladejo, María José Egea Buendía, José Antonio Pedreño Galindo, María Eugenia García León, Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Villa de Torre Pacheco, Mercedes Mendoza Otón, Lucía Jiménez Jiménez. Peña Barcelonista Carles Puyol de Torre Pacheco, Asociación Peña Los Pringaos de Torre Pacheco, José Nieto Sánchez, Jorge Martínez Martos, Mari Carmen Martos García, Antonio Martínez Carrión, Domingo del Rey García, Rosario Sánchez Martínez, Pedro José Baró Jiménez, María Asunción Pedreño Martínez, María García Hernández, María del Carmen Sánchez Manzanares, María José López Fernández, Antonio León Garre, Josefa Marino Don, José Vera Garre, Verónica Martínez Marín, Juan Salvador Sánchez Saura, Carmen Egea Buendía, Leonor Hernández Rodríguez, Mónica Alcaraz Gambín, Francisca Jiménez Noguera, Pedro Ángel Roca Tornel y José Javier Plaza Martínez. Considerando que el expediente ha sido tramitado conforme lo dispuesto en el vigente reglamento de honores y distinciones de este Ayuntamiento, considerando que corresponde al Ayuntamiento Pleno adoptar el acuerdo que proceda a la vista del expediente instruido, se propone: primero, conceder el título de hijo adoptivo de Torre Pacheco a don Manuel Frutos Llamazares a título póstumo. Segundo, dedicar el próximo Día del Municipio a la figura de don Manuel Frutos Llamazares. Tercero, establecer el 14 de septiembre de 2024 la sesión solemne en la que la Corporación Municipal se reunirá para otorgar a la familia de don Manuel Frutos Llamazares diploma que acredite la concesión de este título honorífico. Cuarto, dar traslado del acuerdo a la familia de don Manuel Frutos Llamazares. En vista de todo lo anteriormente mencionado, por unanimidad, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda conceder el título de hijo adoptivo de Torre Pacheco a título póstumo a don Manuel Frutos Llamazares. Tiene a continuación la palabra el alcalde presidente del Ayuntamiento de Torre Pacheco, don Pedro Ángel Roca Tornel. Buenas tardes a todos, queridos vecinos, vecinas, amigos de Torre Pacheco. Permitirme saludar particularmente a María Luisa Ramón, nuestra diputada regional en la Asamblea Regional, miembros del equipo de gobierno y de la corporación, concejal de Cultura, Javier Plaza, don Pedro Jiménez, nuestro exalcalde, medalla de oro, Quique Siscar, hijo predilecto, enhorabuena Quique por esa participación en los Juegos, Carmen María Alcaraz Sandoval, archivera municipal y alma mater de estas celebraciones. Familias, David, Luis, familia y amigos de don Manuel. Estamos aquí convocados esta tarde de sábado para celebrar uno de los momentos institucionales más importantes que tienen cabida en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, en el marco de la celebración de Día de Torre Pacheco, que como se sabe es el día 17 de septiembre, que allá por el 1836 se constituyó el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Como sabrán, tras el tiempo necesario para cumplir con los trámites oportunos, al fin hoy concederemos el título de hijo adoptivo de Torre Pacheco de forma póstuma a nuestro ilustre vecino y amigo don Manuel Frutos Llamazares. Don Manuel fue un artista de infinita virtud. Visitó y residió en distintos puntos de nuestra geografía nacional, afianzando un estilo propio en su arte abstracto y una técnica única. Yo diría aún más, era un experto en cualquier técnica. Fue en 1981 cuando decidió que Torre Pacheco fuera su destino definitivo, dándole un nuevo color y un nuevo espíritu a nuestra apreciada tierra durante tres décadas. Fue aquí donde transmitió la sensibilidad artística que tanto le caracterizó. Siendo profesor de dibujo técnico en el Instituto Luis Manzanares, don Manuel le regaló a Torre Pacheco el don que se le había entregado.
Muchas generaciones de pachequeros y pachequeras han pasado por sus manos en aquella institución. Quizás don Manuel falleciera hace 14 años, en el 2010, pero su obra refleja y acoge la eternidad de su talento. En su haber artístico se acumulan más de 3.000 obras, muchas de ellas de sublime reconocimiento, como las meninas, las plumillas o las arpilleras, carteles de IFEPA, incluso algún cartel del Festival Flamenco de Loferro. Incluso en nuestra bandera municipal, como ya lo indicaba nuestro concejal Javier Plaza. Por fortuna, a partir de hoy podremos visitar una selecta recopilación de su obra en la Casa Consistorial, nuestro histórico ayuntamiento. Así, el mundo tiene a su alcance el legado de un artista sin igual que hizo de sus creaciones una forma de poesía visual. En enero de este año, el Pleno Municipal decidió iniciar la tramitación del expediente para la concesión de la distinción de hijo adoptivo de Torrepacheco a don Manuel Frutos Llamazares a título póstumo, concluyendo con satisfacción el pasado mes de julio, cuando la corporación aprobaba por unanimidad esta concesión tras la adhesión de cientos de vecinos, empresas y entidades de distinta índole, como ya hemos visto que no ha leído la archivera municipal. Don Manuel fue un genio que hizo de Torrepacheco su hogar, y así lo constatamos quien tuvimos el honor de conocerle y convivir con su genialidad. Este municipio le estará eternamente agradecido por ello, sus hijos y amigos que nos acompañan aquí en este momento tan especial, pero estoy seguro que don Manuel también estará presente y celebra con nosotros esa gratitud que el pueblo de Torrepacheco le concede. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y ahora, después del aplauso, yo invitaría a sus hijos, a Luis y a David, para entregarles una copia del expediente que concede la distinción de hijo adoptivo de Torrepacheco. Además, sería un honor también que firmaran en el libro de honores y distinciones del municipio. Luis, David.
¿Ya suena? ¿Se me oye bien? Bueno, hoy Torre Pacheco ha adoptado a nuestro padre. Las personas no elegimos el lugar en el que nacemos, no depende de nosotros, pero sí podemos elegir, y lo subrayo, dónde plantar nuestras raíces, dónde regarlas y cuidarlas. Y Torre Pacheco fue la elección de nuestra familia. La tierra en la que hace más de 40 años construimos un hogar y una vida plena. Una vida en la que muchos de los que hoy estáis aquí presentes en este acto fuisteis parte importantísima. La familia, con Pilar, nuestra madre, al frente, os agradece el reconocimiento que le habéis concedido a Manuel, nuestro padre. Gracias a las autoridades que lo han hecho posible, a tantos amigos que mantuvieron vivo su recuerdo, a sus antiguos alumnos y alumnas y a los que no le conocieron, pero aprecian su obra y su legado. Nuestro padre ya es de Torre Pacheco y con él lo somos toda su familia. Gracias. A continuación tiene la palabra David Frutos, hijo de don Manuel Frutos Llamazares. Buenas tardes. Hoy es un día muy especial. Antes de nada quiero agradecer, por supuesto, al alcalde, al concejal de Cultura, a toda la corporación municipal, a todos los amigos, a todos los firmantes del documento con esas frases tan emocionantes y tan bonitas que tendremos la oportunidad de ver ahora y las que no están, porque es mucho más de lo que uno puede esperar. De hecho, lo que es hoy precisamente cuando soy plenamente consciente de dónde nos hemos metido, de alguna manera. Cuando esto empezó su recorrido hace como 6 meses, esto es el efecto bola de nieve en el que uno va entrando y de pronto llegas hoy y te das cuenta que estás en algo muy, muy especial. Hace 14 años que murió mi padre y aún hoy no soy consciente de todo lo que representa en muchos aspectos. Mi padre tenía muchas aristas, en el sentido de, primero, ser padre, que es lo natural. Segundo, ser artista,
que es como un añadido que, visto desde fuera, es algo que invito o no a tener en tu propia casa. Por un breve periodo de tiempo también fui alumno de él en el instituto, menos mal que duró muy poquito. Y también alguien que desde muy pequeñito sabías que era muy especial en el pueblo. Yo recuerdo entrar en el despacho de Pedro Jiménez, cogido de la mano. Aquel despacho me parecía enorme, muy interesante, lleno de objetos y lleno de cositas, sobre todo aquellas piedras maravillosas de minerales, una urna. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque mi padre me enseñó a ver esas cosas desde una perspectiva especial, a llegar a los sitios y entenderlas de una manera distinta, tal como él las veía. Yo heredé esa faceta de poder contemplar las cosas y añadir un plus, ¿no? De alguna manera. Él estaba muy dotado para eso y lo aprendí. Años después, todavía voy por la calle y me tropiezo a exalumnos y conocidos, sobre todo muchos exalumnos, que me dicen, con otras palabras, esto mismo que acabo de contar: yo, gracias a tu padre en el instituto, comprendí cuál es el camino que yo tenía que seguir. Gracias a tu padre supe de aquellas cosas que yo no sabía que era capaz de hacer y fui capaz de hacer. Entonces, con todo ese tipo de cosas uno se da cuenta que lo mismo que hizo conmigo, lo hizo con muchísima gente. Y de alguna manera, tener un padre que puedes compartir es algo muy especial. Y esto es lo que yo quería transmitir. Al habernos hecho ustedes hijos adoptivos de todo el pueblo, en realidad hay algo ahí entre ser hijo adoptivo y ser padre de todos. No lo sé. A lo mejor me he pasado, pero lo siento de esa manera. Muchísimas gracias. David, junto al alcalde de Torre Pacheco, os acercáis a la mesa para firmar el protocolo de cesión. En estos momentos, David Frutos está firmando, junto con el alcalde de Torre Pacheco, la cesión de las obras que vamos a ver a continuación, expuestas en la antigua casa consistorial de Torre Pacheco. Gracias a la familia Frutos por su generosidad con la cesión de la inmensa obra de su padre, una exposición que, como les comentaba, vamos a poder visitar en unos minutos en el antiguo Ayuntamiento de Torre Pacheco. Gracias, alcalde, gracias, David. Vamos ahora a clausurar este acto protocolario y para ello tiene la palabra el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco, don José Javier Plaza Martínez.
Bien, pues como os he dicho, a continuación iremos a hacer una visita por la sala de exposiciones con un guía de lujo que vamos a tener, como va a ser David. Nos va a guiar por toda la exposición, nos va a dar una breve explicación. Para eso voy a leer unas palabras que nos van a introducir un poco en las obras que vamos a ver allí expuestas. Manuel Frutos Llamazares nace en León en el año 1935. Desde muy pequeño se hace patente su gran habilidad para la pintura. En el año 1961 comienza los estudios de Bellas Artes. Es entonces cuando sus cuadros incorporan formas orgánicas presentadas a través de una visión abstracta, formas orgánicas que aparecen como alternativa a las orientaciones estilísticas dominantes. Son los años 70 y se traslada a Gran Canaria. Allí, Llamazares conoce los bordados de aquella tierra elaborados en tela de lino duro y a partir de entonces el bastidor queda a la vista y puede verse la pared, quedando las arpilleras en la parte inferior. El espectador tiene la sensación de poder entrar en el cuadro, de poder hacerlo físicamente, y Llamazares siente tal visualización como una liberación. En el periodo 1976-1980, años en los que residió en Cataluña, en los cuadros de Llamazares va apareciendo cada vez más la tela. Emerge entonces su formación técnica, afloran la geometría, el equilibrio, la composición. La tela es lino crudo, es el constructivismo geométrico, la materia, la norma como reflexión de las formas creadas por la naturaleza o por el hombre. En 1981 se traslada a Torre Pacheco, en la que será ya la residencia definitiva del pintor. La etapa que transcurre desde aquel año hasta 1988 contempla diferentes formas de abordar la obra. Primero surgirá el color, luego abandona el color y trabaja con blancos puros. En estos cuadros es importante el juego de luces y sombras. Ya no se trata de entrar en el cuadro, se trata de salir de él. La obra se estructura con formas geométricas. El autor concibe la posibilidad de crear planos de volumen en varias capas e incorporar un nuevo elemento, la luz. La proyección asimétrica de sus estructuras forradas en tela de lino consigue crear, de forma abstracta, la ilusión del volumen. Sobre esas estructuras se sustentan diferentes temáticas, planteándose así la posibilidad de trabajar en el figurativismo. Llamazares destacó por ser un artista con cierto aire caótico y disperso, con periodos de gran producción artística, seguidos de otros momentos en los que era incapaz de entrar en el estudio. Meticuloso y perfeccionista, su obra es una mezcla de trabajo artesanal y virtuosismo clásico. Consciente o inconscientemente, nunca buscó el reconocimiento público y su carácter hizo que dejara pasar una y otra vez las posibles oportunidades que hubieran situado a Llamazares en un lugar preponderante en el mundo del arte. Muchas gracias. Bueno, y antes de pasar a una sorpresa que tenemos, sí me gustaría agradecer públicamente, sobre todo a la familia, a David y a Luis, por su predisposición y el trabajo que han hecho, los viajes que han tenido que hacer de Gran Canaria hasta aquí para organizar todo. Por supuesto, a personal funcionario del Ayuntamiento de Torre Pacheco, tanto a los que le ha tocado, por el rol que tenían, organizar todos los eventos, sobre todo las salas de exposiciones, pues con ese tacto, ese mimo, ese cariño con el que han organizado todo, convenciéndome incluso a mí, cuando teníamos diferencia de opiniones, de que era la mejor opción. Bueno, agradecerlo y también agradecer muy especialmente a todas aquellas personas que han participado y colaborado simplemente por la amistad o por la relación que tienen con la familia Frutos Llamazares. Simplemente dar las gracias, permitidme que no diga nombres, pero ellos saben quiénes son. Muchas gracias. Bueno, y antes de dar paso a las fotos protocolares que tendremos que hacernos, voy a dar paso a unas palabras que don Manuel Frutos nos hace llegar desde el archivo sonoro de Radio Torre Pacheco. Esta era la sorpresa.
Manuel, nos gustaría que nos explicara el cambio que sufrió su obra después de su viaje por Italia y la influencia que Millares tuvo en la misma. Millares es un pintor canario que coge telas, las retuerce, las pinta luego, entonces tiene unas fuertes sensaciones orgánicas y sus cuadros tienen un gran mensaje. Pero Millares puede coger una tela de un bastidor y dejarte la mitad del bastidor sin tela. Es decir, que él no pinta sobre un lienzo completamente normal, como pinta cualquier pintor, sino que coge ese lienzo y parte de él lo quita y en la otra parte acumula telas y aquí pinta con rojos, blancos y negros y crea unos mundos apasionantes. Entonces, claro, de pronto me encontré con este pintor y me descubrió que se podía dejar el bastidor al aire y que se podía ver la pared. Y descubrí que un lienzo, como un mundo, como un rectángulo, como el rectángulo que es un lienzo, no solamente puede estar lo que está, sino también lo que no está. Entonces, ¿qué ocurrió? Empecé a hacer mis primeras experiencias, influenciado ya un poco por Millares, pero también con mi lavado de cerebro que había traído del viaje que había hecho por Italia. Entonces comenzó mi pintura a cambiar. Y poco a poco, pues aquello fue evolucionando. Empezó una influencia también de mi carrera anterior. Yo antes había estudiado ingeniero, después había estudiado Bellas Artes. Entonces eran dos carreras antagónicas. Una era técnica y la otra era completamente humanística, artística. Pero aquello se podía conjugar en el arte. Y de hecho entonces todo aquello se empezó a conjugar y empezaron a surgir estos cuadros míos, que llevo ya 15 años haciéndolos. Entonces, claro, contado esto así, pues te das y no te das cuenta, pero tienes que ver la obra. Una vez que ves la obra, entonces te empiezas a dar cuenta de cuál ha sido todo mi camino. Y además, si vieras cuadros de diferentes épocas, vas viendo la evolución, como las telas primero eran minoritarias y eran mayores las cuerdas, como de pronto los espacios vacíos van desapareciendo y se van cubriendo por planos. Estos planos como van tomando una limpieza y una sutileza técnica. En algunos cuadros incluso una frialdad técnica, ¿no? Y entonces los cuadros en realidad muchas veces son ritmos, simplemente ritmos estáticos. Yo en la mayoría de los cuadros lo que estoy buscando es un equilibrio, o sea, busco el equilibrio. Algunas veces pues me dejo llevar por mi estado anímico en ese momento y de pronto el cuadro rompe ese equilibrio y aparece en algún cuadro que tiene roturas en el aspecto de que en ese momento me apetece romper los ritmos, pero generalmente son cuadros muy equilibrados, muy estáticos. Bueno, pasamos a hacernos las fotos que corresponden y a continuación os invito a todos a que vayamos a la Casa Consistorial para hacer una visita a la exposición. Muchas gracias por vuestra asistencia.
Muchas gracias. Ya. Bueno, pues podemos empezar. Bueno, por fin estamos en el final de este gran trabajo. De nuevo, mi familia, mi hermano Luis y yo queremos volver a agradecer a la Corporación Municipal todo su esfuerzo para haber llegado a este punto. Y ya aquí quiero agradecer sinceramente con todo el corazón el gran trabajo que ha hecho Pablo Bermúdez, Elvira Sánchez, Gloria Ibernón, por supuesto Carmen María Alcaraz, porque todo esto se puede hacer y se puede hacer muy bien. Y en este caso ha sido maravilloso. Esto es, o sea, he sentido en todo momento que estaba perfectamente acompañado y que todo iba a estar... de hecho, podía dormir por las noches, o sea que en ese sentido no todas las veces tienes un proyecto en el que esto lo puedes hacer. O sea que, sinceramente, muchísimas gracias por todo. Ha sido increíble. Bueno, la filosofía del proyecto, de la exposición de toda la obra de mi padre, era no enseñarlo desde un punto de vista biográfico, ni en el tiempo en el que hubiera una relación de que las obras estuvieran colocadas de manera temporal, ni por estilos, ni nada de eso que es lo normal en una exposición. ¿Por qué? Porque la obra de mi padre no tuvo esa forma de trabajar. Quien conoció a mi padre y iba a su estudio podía observar que en el mismo estudio en una parte había un retrato, en otro había una marina, luego había algún cuadro abstracto, estaba empezando una escultura y muchísimos proyectos empezados a la vez. Muchos de ellos se terminaron y otros tantos no se acabaron nunca. Muchos de ellos él consideró que estaban acabados y sin embargo se pasaron, los acabó demasiado. Y otros que tenemos ahora que están sin acabar, sin embargo están acabados porque es cuando realmente están bellos. Es esto que se llama, ¿cómo se dice?, pasarse de frenada, ¿no? Eso es lo bonito de encontrarse, de poder visitar el estudio de un artista. Entonces, de alguna manera, la recreación de este espacio quería ser eso, quería recrear el mundo caótico del artista. Entonces, todo es una consecución de muchos estilos, muchas épocas, muchas obras distintas, colocadas de una manera bella, pero que al final el resultado fuera lo más interesante posible. En esta sala tenemos los dos últimos cuadros que mi padre pintó en vida. De hecho, la noche que él murió estaba pintando este cuadro en concreto. Todo esto es muy íntimo, pero hay ciertas cosas de mi padre que la gente no sabe, que es que él pasaba periodos de efusividad consecutivamente después de un periodo de depresión, de alguna manera. Y entonces, siempre que mi padre pintaba estas estructuras que tenemos aquí, en realidad quería decir que él estaba pasando un mal momento, ¿no? Entonces, ahora, a posteriori, es muy fácil relacionar su muerte, porque él se encontraba mal, llevaba una temporada encontrándose mal, pero no podíamos relacionar que eso era el previo a su final. Pero ahora, visto en perspectiva, sabes perfectamente que son cuadros muy retorcidos, donde aparecen masas corpóreas que se retuercen sobre sí mismas, y eso denota el sufrimiento que estaba pasando. A lo largo de toda la exposición veremos cuadros en los que aparezcan esto. Como muchas cosas en esta vida se pueden leer, y agradecería que, por ejemplo, esta lección se pudiera leer en los próximos cuadros que veamos, porque será muy fácil ver en qué momentos mi padre estaba feliz y en qué momentos mi padre no estaba, o sea, sufría. Todos los artistas son así, tienen periodos de efusividad y periodos de tristeza. Y los artistas más, se ve mucho más, lo que pasa es que unos lloran y otros pintan. Afortunadamente para nosotros, él pintaba y podemos disfrutar de lo que él sentía en todo este tiempo. Sí. Sí, así. En aquel fondo tan bonito que mi amigo Pablo ha ideado, es un homenaje a este tipo de espacios en el que hay un terror al espacio. Entonces todos los cuadros están muy juntitos. Es una recreación de distintos tipos de retratos
de todo tipo. Mi padre podía retratar, podía hacer perfectamente el retrato clásico del siglo XIX, incluso tardío barroco, en ese sentido, de esa pintura con un óleo muy libre, pero por otro lado muy modernizado, porque él consideraba en muchos de sus cuadros que el cuadro tenía que tener intensidad en lo que es las manos y la cara, no ir más allá, porque iba a terminar la ropa cuando en realidad lo que nos interesaba es simplemente la mirada. Son cuadros que hay que ver desde lejos, de este inferior a la izquierda. Sin embargo, por otro lado, usaba su lenguaje para hacerse un autorretrato, que es el de la arriba a la derecha. Por medio de los planos, el primer plano hace una sombra sobre el segundo sobre el tercero, y al final la ausencia que se oía en la voz que hemos oído de mi padre hace un ratito, la ausencia era la clave de sus cuadros. Él lo que hacía era ir recortando el espacio para que esa ausencia formara la tridimensionalidad y al final crearas el volumen. Aquellos son realmente telas recortadas, pero todo el mundo reconoce el rostro de mi padre en ese cuadro. Luego tenemos, por ejemplo, los dos niños, el niño que hay a la izquierda en forma de arlequín, pues es un encargo clásico de retratos que le hacían que tenía que hacer para niños. Entonces, como él siempre actuaba con tanta libertad, al final pues decidió hacer un cuadro al estilo Manet, ¿no? Un cuadro típico del siglo pasado tardío francés, con esos cuadros, con ese tipo de libertad, pero en el que todo el cuadro es muy libre, pero sin embargo el rostro está perfectamente definido, tiene algo de surrealista. Luego él se volvió a retratar. Bueno, una de las cosas que tenía mi padre es que tenía una autoestima muy grande, entonces lo veremos en muchas ocasiones. Todos los artistas son un poquito así, entonces no perdió oportunidad de mostrarse al mundo. Entonces, bueno, pues él pintando otro retratado. Aquí a la derecha, él llamaba a este tipo de personaje, que de alguna manera son un poco cómic, lo que llamaríamos hoy, son los arquetipos. Los arquetipos son... Este es el único que he traído, bueno, también tenemos aquí este de aquí abajo, de los muchos que pintó, y son personajes que quieren transmitir una idea. El arquetipo en este caso es una parte de unas poesías que él escribió, es otro tema que ya trataremos en alguna ocasión, en el que él describía que el ser humano era... Yo creo, intuyo que cuando habla del ser humano hablaba del mismo, pero bueno, es aquella persona que sueña con poder salir de donde está, de su cuerpo, en este caso mirar la luna e ir a por ella, pero sin embargo está atado a la tierra. En este caso de una manera muy explícita, como todos podemos ver, pero bueno, cada uno expresa de la manera que siente, ¿no? Pero eso es por ejemplo, pues aquí tenemos un grito. Bueno, él también denota otro momento de su vida, y por supuesto el cuadro del centro, que no está pintado por él, sino por el pintor Fernández, que es un pintor muy reconocido madrileño que fue muy amigo suyo durante toda su vida, y es un retrato de los años 60. Entonces, en un estilo muy propio de esa época, que era una rememoración del arte de aquella época, que era tipo Solana, Zuloaga, y ustedes pueden ver un cuadro de este estilo de mi padre en el hall del ayuntamiento, que es un cuadro de lo que denominaríamos pintura costumbrista española. En 10 metros cuadrados hemos desarrollado media historia del arte, o sea, como podemos ver, es como un poco brutal, ¿no? Entonces, siempre me he mantenido sobre todo los últimos 10 años, muy comedido en cómo hablar de mi padre respecto a la trascendencia como pintor tiene, pero de alguna manera ya me voy quitando ese peso que tengo encima y cada vez soy más directo, en el sentido de que sinceramente creo que estamos ante un artista excepcional, con unos registros excepcionales, que algún día necesitará de un estudio pormenorizado de cada parte de su obra, porque son muchos artistas en uno, ¿no? Igual que eran muchas personas en una, de alguna manera también. Entonces eso es algo que quería representar en esta exposición. Por otro lado, tenía un gran dominio de la técnica, lo veremos en los cuadros hiperrealistas que hay al final de la exposición, y un gran dominio también de la técnica pictórica y de la técnica como pintor. O sea, él era lo decía en la locución que hemos escuchado,
técnicamente los cuadros requieren una cantidad de medidas de tensión, esas cuerdas tienen que estar calculadas para que la tensión de un lado de un fondo se mantenga respecto al otro, pero que no tense demasiado porque no se rompería. Entonces, en estos no tanto, pero en otros cuadros más estructurales supone cálculos matemáticos, y como él era también catedrático de dibujo técnico, tenía grandes aptitudes y facilidades para el cálculo de la geometría. Entonces hay un mundo oculto en los cuadros de mi padre que solamente un lector sagaz, en el sentido de que sepa de lo que es de geometría, podría descubrir, ¿no? De hecho, hay títulos larguísimos e incomprensibles por mí que de alguna ocasión tendré que preguntarle a alguien qué es lo que mi padre quería reflejar en ese cuadro, ¿no? Oblicua sobre una tangente desplazada por la sombra en 45 grados. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sabes? Pero bueno, eso es otra historia. Aquí se sucede uno de los cuadros de los años 70. Este cuadro está hecho sobre arpillera. En realidad la historia de la pintura de mi padre se basa en los primeros cuadros de mi padre. Son cuadros completamente planos, de alguna manera son cuadros que todo el mundo puede esperar. No es este, pero este sería la siguiente evolución. Son cuadros en los que mi padre no ha descubierto, como decía en la locución, no ha descubierto que hay una posibilidad intrínseca del cuadro de entrar en él y absorber y poder desarrollar lo que hay dentro de él y sacarlo. Entonces él, aparte, por parte del pintor canario Millares, descubre que el cuadro se puede romper y se puede hacer trizas y puedes convertirlo en un mundo tridimensional. Entonces, en ese juego que él tiene toda su vida, un cuadro bastante sencillo de ver, pero que resulta muy bonito, es esta cabeza de toro. Este es el juego que él va a jugar en el resto de los cuadros, que es la posibilidad de mirar el cuadro desde la parte de atrás de la pared. Imagínense que ustedes están detrás del cuadro, están ustedes situados en la pared y ven el cuadro por detrás. Entonces, ¿qué es lo que veríamos de la cabeza de toro? Un volumen que se va adentrando hacia adentro, y veríamos lo que es el bastidor. Entonces él juega con el doble juego de la abstracción, pero también intenta engañar al espectador con madera que no existe. O sea, simplemente es una madera inventada para confundir. Tenemos aquí esto y luego tenemos madera de verdad. Entonces es el cuadro visto desde atrás, con su propio bastidor. Ese tipo de cosas las realizan muchos cuadros. Por ejemplo, este es otro. Este es un retrato de mujer con sombrero visto desde atrás, la mujer visto, y el volumen se va hacia allá. Es complicado porque a él le gusta jugar con el espectador. En ese sentido, le tenía muy poco respeto, ¿no?, al espectador. Sí, sí. Nunca debe jugar con nadie. Sí. Bueno, y esto es más... Bueno, luego, por supuesto, la serie de las meninas. Hay muchos cuadros de... Mi padre realizó, por muchos motivos, muchos cuadros de meninas. Y esta sería una de ellas. La he traído aquí porque sobre todo me gustan mucho los juegos que hacía con las faldas, con ese juego de líneas que se superponen y producen falsas profundidades. Y por otro lado, a ver, es un cuadro que es de alguna manera bello en su cursividad, no sé si existe la palabra, pero podría ser lo bonito que tiene, ¿no? Hay otras meninas que son mucho más intelectuales, que es como por ejemplo el tríptico que veremos en la siguiente sala. Muy bien explicado. Muchas gracias. Sí. Sí. Ya, tiene que pasar la gente para allá. Para allá, para allá. Bueno, en esta sala empezamos a ver una parte de mi obra que es el de mi obra, madre mía, como esto he interiorizado tanto la obra de mi padre que una parte de la obra de mi padre muchísimo más sofisticada y ya muy plena, ya es el momento apoteósico de su arte.
en esta sala, aunque tenemos cuadros que el periodo entre uno y otro pueden ser perfectamente pues 30 años. Entre esta maternidad y esta menina, yo creo que ese periodo de tiempo. Vamos a empezar por la maternidad. La maternidad es probablemente, o sea, si hay algo que ocurrió en Torre Pacheco fue que mi padre empezó a pintar estos cuadros tan puros aquí precisamente. Todo lo que pintó mi padre anteriormente a esta obra eran arpilleras, que son los cuadros estos tan sucios de alguna manera, cuadros en los que ha roto el cuadro por fin, pero todavía no se ha liberado de la tensión del material. Cuando digo tensión del material es que el material impone su textura y de alguna manera pinta propiamente el cuadro. Aquí mi padre decide que la tela, la arpillera, la va a pintar y lo va a dejar puro. Entonces aparecen los cuadros blancos. Los cuadros blancos son los cuadros en los que básicamente solamente es estructura y sombra, que es la pintura real. La sombra y la ausencia de tono es lo que produce la profundidad. Una sombra sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra y te crea esa profundidad. Como anécdota respecto a este cuadro tengo que decir que es un cuadro que mi padre hizo en aquel momento con muy poco dinero. Acabamos de llegar a Torre Pacheco y estábamos con la obra de la casa lo sé porque el cuadro, aunque no se ve, son retales de telas. Él posteriormente ya solo los hizo telas completas, pero son retales y está cortado y cosido. Y yo sé que esto le daba mucha rabia a mi padre porque era muy perfeccionista, pero lo ocultaba con mucho cuidado y hay algunos cuadros, sobre todo de los principios de los 80, donde están hechos a base de retales y me gusta porque es la parte intrínseca del cuadro, la que cuenta también una historia paralela a la historia del cuadro, ¿no? Es un cuadro muy puro, muy bello, probablemente de los más bonitos de su obra. Una maternidad, que es un cuadro que tendrá muchas versiones. Nosotros solo tenemos una, pero por lo menos sé de 10 versiones que habrá en colecciones privadas. Pero es un cuadro que siempre me ha enamorado, siempre me ha gustado. Y aquí tenemos un cuadro muy posterior, por lo menos 30 años después, que continúa con esta ausencia de color y juega con unos planos mucho más separados. O sea, de alguna manera descubre que no hace falta tanto plano para conseguir los mismos efectos. De hecho, la tridimensionalidad está conseguida con solamente 2 planos cuando ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, pequeñas separaciones y aumentar el número de cuerdas y aumentar un poco el volumen de los espacios causaba esa tridimensionalidad que estaba buscando en un principio. Esta menina es muy, muy especial porque es el único cuadro de gran formato. Bueno, hemos traído algunos de gran formato. Mi padre tenía un problema, que es que le gustaba pintar a lo grande. Entonces, muy poca gente tiene una pared en su casa donde poner un cuadro de este tamaño, ¿no? Entonces tenemos muchos cuadros de este tamaño y de este espacio, pero él se sentía muy cómodo en este tamaño porque podía expresar mucho mejor varias historias, ¿no? Y aquí en esta menina, lo importante de este tríptico es que mezcla la geometría y mezcla el engaño constantemente al espectador. Entonces, hay sombras que existen y sombras que no son, ¿no? Por ejemplo, esta es una sombra real, esta que se produce aquí, pero sin embargo pinta sombras que no existen, estas de aquí. Entonces, lo que quiere, una vez que estás mucho tiempo mirando el cuadro, el ojo, porque él conocía las funcionalidades del ojo humano, sus capacidades y sus posibilidad de agotamiento, él jugaba con el agotamiento del espectador. Hay un momento que el espectador se relaja y ya no ve las cosas tal como son, sino como él quiere que tú las veas. Entonces este cuadro está lleno de ese tipo de matices. Tanto la manina de la izquierda como la derecha ocurre lo mismo. Y luego en pequeños detalles, pues él introducía un recurrente que es la plumilla. Allí se ve en aquellas florecillas, en aquel tocado de la cabeza, que es otra de las grandes aportaciones de mi padre en su pintura, que son las plumillas estas de aquí. O sea, de alguna manera, los elementos que usa en los cuadros de tela los usa de luego en cuadros como los que vemos aquí, que una vez dicho lo anterior, ustedes pueden leer que no los hizo en un gran momento anímico. Son cuadros muy retorcidos, donde se producen retorcimientos. En realidad, todo esto
en palabras de mi padre, su propio estómago. Mi padre padeció toda su vida de una úlcera de estómago y él confundía el dolor físico con el dolor mental y su úlcera se recrudecía cuando no se sentía bien, y entonces todo eso, él tenía úlcera y se sentía mal, y entonces enseguida, en vez de ir a terapia, que es lo que hacemos todos los mortales, él lo que hacía era pintar. Entonces esa era una de las opciones. Pero también era capaz de colocar estos elementos tan físicos y tan angustiosos dentro de que reposaran en un espacio geométrico y mucho más suave, en estructuras que de alguna manera sustentaban todo ese delirio. Y por eso también tiene una serie de cuadros, de dibujos en los que en estructuras un poco caóticas se colocan esos elementos. Y eso es una cosa recurrente en mi padre. Vamos para allá. Un grito habla por sí solo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, yo estoy hinchado. Sí. Espectacular. Gracias. Muchas gracias. Mi padre pertenecía a una generación taurina, entonces el elemento del toro es recurrente en toda su obra, sobre todo en cabezas de toro y en alguna escena más explícita como esta de aquí, en la que es un toro el que torea a otro toro o un torero con cabeza de toro. O sea, bueno, todo. El caso es que él siempre, como he dicho antes, tenía ciertos arquetipos en su obra, y el arquetipo, en el fondo, no lo dijo él, pero lo pienso yo, era una excusa apropiada para sus fines. Él se apropiaba de distintos elementos de las meninas, por ejemplo, las Venus, los toros, para conseguir un fin. Entonces lo más sencillo era elaborar todas sus piezas a partir de elementos muy reconocibles por todo el mundo reconoce la fiesta de los toros, todo el mundo reconoce una Venus, todo el mundo reconoce el grito de Munch, todo esto. Entonces él se apropiaba de esa idea y lo que hacía era transformarla en su propio arte. O sea, él también consiguió, o sea, hizo arquetipos propios, pero como todos los pintores, pues bueno, las odaliscas en la historia del arte fueron representadas desde los griegos hasta ayer. Cualquier pintor sigue representando odaliscas. Pues lo mismo ocurre en el caso de mi padre. O sea, que podemos de alguna manera estudiar su obra también a partir de los arquetipos que se suceden a lo largo de los siglos. En ese sentido era un pintor muy clásico, no me canso de decirlo. Por un lado era un pintor muy moderno en muchos sentidos, pero por otro lado toda su obra denota muchísimo clasicismo, y sobre todo en la tipología de los personajes que utilizaba. Aquí tenemos otra menina muy distinta. Aquí experimenta otro tipo de pintura. Solamente hay un par de ejemplos aquí en la exposición, en el que no solamente se da cuenta que uno puede entrar en el cuadro por medio del lenguaje del que ya hemos hablado, sino que el cuadro además se puede expander y romper la tipología cuadrada o rectangular típica de la pintura. Entonces empieza a experimentar con este tipo de cosas. Por un problema de espacio no hemos traído los cuadros más excesivos en ese sentido, que ya veremos en algún momento, pero que es muy llamativo que él, ya tardío, porque ellos son cuadros muy cerca del final de su vida, empezó a experimentar este tipo de cosas. El cuadro, desde un punto de vista estructural, es muy claro, está dividido, de alguna manera es un tríptico, igual que aquel de allí de las meninas, pero es un tríptico dentro de una misma estructura. Tenemos el lado izquierdo con una menina, el centro y la derecha. Sin embargo, es una menina en la que ya no está tan clara como aquello, es menos reconocible, y es por aquello de lo de la apropiación de las ideas de los demás, ¿no? Todos los artistas se roban y entonces lo que hacen es le dan la vuelta, versionan todo. Es distinta. Bueno, la serie de las madres violadas de Bosnia, o sea, yo siempre las titula Las madres de Bosnia, pero tengo que añadir eso porque
muchas veces se dice que los pintores están tan metidos en su mundo que están un poco aislados de la realidad, ¿no? Entonces, en aquella época todos vimos imágenes que hoy en día ya no podemos ver. En aquella época los que vivieron la guerra de Bosnia vieron que las imágenes que nos ponían en las tele eran muy, muy explícitas. Hoy en día la guerra no existe, no te presentan los muertos, no te presentan las desgracias tal como lo hacían antes. Antes la información no llegaba, aunque teníamos menos Facebook, menos Instagram y menos no sé qué, la información llegaba de una manera mucho más potente y mucho menos velada. Y en aquel momento aquellas imágenes eran horribles. Y a mi si recuerdan ustedes, en aquella época hubo un montón de noticias sobre la cantidad de mujeres que sufrieron la guerra, porque al final son las víctimas número uno de cualquier guerra, son las que más sufren. Entonces, todo esto fue un homenaje a aquella época en la que él pintaba mujeres que habían sido violadas, que habían sido maltratadas, y en algunos casos, bueno, pues hay otros cuadros más duros aún que no he traído, en los que, pues bueno, sus hijos están muertos. Hay un gran cuadro, no sé si ustedes fueron a la exposición de Murcia, que es una gran plumilla como de 5 metros por 4, espectacular, en la que está inacabada, pero tiene la fuerza que tienen estos cuadros. Son óleos, lo que le da un valor añadido, porque el óleo sobre papel es una técnica complicada, y son cuadros que parecen bocetos, pero en realidad mi padre ya los consideraba como acabados. Tienen una potencia especial. ¿Seguimos por allí? De pronto nos retrotraemos como 50 años atrás o 60, o sea, porque son cuadros muy antiguos, son las arpilleras. Esta serie de estos 3 cuadros que hay aquí suponen el principio de todo lo que estamos viendo en las salas anteriores. Vuelvo a hablar sobre la idea de caos, ¿no? No está presentada la exposición de una manera lineal, que es lo fácil. Está presentado tal como lo verían ustedes en su estudio, tal como si uno pudiera retrotraerse y entrar en su estudio, todo el mundo vería las obras tal como las estamos viendo aquí. De hecho, sus objetos están situados tal como, bueno, escenificados, pero tal como podríamos disfrutarlos si él estuviera vivo y pudiéramos visitar su estudio. Entonces, él tenía cuadros, como repito de nuevo, muy actuales, de hace 10 o 12 años, al lado de un cuadro de 50 años. ¿Y por qué mi padre tenía este cuadro? Porque de alguna manera él necesitaba beber de su propia obra para darle continuidad a lo siguiente. No solamente ocurre que uno bebe de la historia del arte, sino que bebe de sí mismo para tener cierta continuidad. Y estos cuadros, bueno, pues no hay ni que decir tiene que la época en la que estaba pasando era una época muy fundamental en su vida, porque era una época de cambio. Fue la época en la que dejó de vivir en Canarias y vino a vivir a la península, conoció a mi madre y toda la historia, ¿no? Entonces, son cuadros que hay una diferencia de solo 10 años con aquella Venus que hay al fondo, blanca e impoluta, donde él manifiesta tranquilidad, felicidad, sosiego, orden, totalmente distinto a esta etapa en la que el artista está retorcido, donde necesita expresar sus miedos y su infelicidad por medio de cuerdas retorcidas. Es más, solamente en estos 3 cuadros podemos leer que este es el peor, en el que peor estaba el artista, y de pronto empiezan a aparecer planos que están más lisos y más limpios. O sea, simplemente en un tema de a lo mejor 2 o 3 años, el artista cambia y se convierte en otra persona, pero cambia constantemente. Yo conocía a muchos Manuel Frutos Llamazares, todo el mundo conocía a muchos Manuel Frutos Llamazares en ese sentido. Sin embargo, luego, muchos años después, tenemos aquí un cuadro en el que empieza a introducir el color a lo bestia, color de verdad, rojos muy ácidos, amarillo limón, aunque es el personaje del que antes hemos hablado otra vez, que es un personaje en sí mismo triste y desesperanzador, porque es el personaje que quiere salir volando y escapar de todo el mundo, y sin embargo sigue agarrado de manera explícita a la tierra, pero sin embargo el color denota que estamos ante un artista que no es el mismo de hace 40 años, ni el mismo de 6 meses antes. Es que es así. Todo este tipo de pintura lo que hace es que podamos pensar, que se le ha acusado a mi padre de ser un pintor ecléctico, en el sentido de que es un pintor, yo lo explicaba esta mañana al señor alcalde, que el mundo del arte quiere pintores
que se pasen 10 años pintando un cuadrado rojo. Entonces, ese cuadrado rojo poco a poco tiene un poquito más de magenta y ya no es tan rojo, es un poquito menos rojo. Pero durante 10 años el pintor es el pintor del cuadrado rojo. Y en un momento dado, ese pintor sufre una transformación y empieza a pintar cuadrados verdes. Una gran transformación, entonces pasamos a la época del pintor con cuadrados verdes, que 10 años después pasa a ese gran cambio que es cuadrados azules. Entonces, todo eso es lo que el mundo del arte quiere. Pero, sin embargo, mi padre no daba eso. Mi padre era puro caos. Nunca te iba a dar lo que tú querías, ni ibas a tener una versión de ese cuadro en un tono distinto. Él te iba a cambiar y te iba a pintar hiperrealismo. Luego te iba a pintar una marina, luego te iba a pintar un retrato, o te iba a pintar una arpillera. Ese tipo de pintura no es la que el mundo del arte quiere. Sin embargo, somos afortunados porque tenemos todos en uno. O sea, tenemos toda la historia del arte metido en una sola sala. En ese sentido está bien. ¿Sí? Bueno, aquí de estas vitrinas que también estaban en el otro lado, tenemos muchos recuerdos del estudio de mi padre cuando yo... Sí. Voy a esperar que entre la gente. Sí. Muchas gracias. Sí. 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 Bueno, este espacio en este pasillo es muy bonito porque, al igual que en el otro pasillo que no lo hemos saltado, pero no pasa nada, están las vitrinas que son esos millones de detallitos que el estudio de un pintor tiene, y mi padre tenía muchos. Y cuando digo muchos, créame de verdad que era mucho. O sea, era una cosa, no cabría en este edificio, ¿no? Sería otra historia ver la capacidad que tiene una sola persona de acumular, ¿no? Iba a decir una palabra gruesa, pero bueno, no, acumular. Entonces aquí, pues, de esta manera tan bellamente colocada, gracias a Pablo de nuevo y a Gloria y a Carmen María, porque lo han colocado, está precioso, ¿sabes? Y de hecho el primer día que llegué se me saltaron las lágrimas de todos los elementos, recuerdos, cartas, bocetos, fotos de la familia, fotos de cuando él estaba en Madrid, pequeñas estructuras de cómo elaboraba los cuadros, catálogos, bueno, de todo. La verdad es que es un poquito, sobre todo es para el que lo conocía, es esperado y es justo lo que uno necesita ver, y para quien no lo conocía nos sirve para reconstruir al personaje. Lo que tienen los personajes como mi padre es que uno siempre tiene la posibilidad de contar la historia de muchas maneras distintas y probablemente con muchos finales distintos. O sea, siempre puedes hablar de él desde muchas perspectivas y muchos ámbitos. Y yo creo que posiblemente la próxima vez que haga esta visita, pues saldré por otro lado, ¿no? Y seguirá siendo la misma persona reconocible en ese sentido. O sea que bueno, yo creo que los que lo conocieron saben de lo que estoy hablando. Y en esta última... Espera que entre. Está en mi casa. Sí, no, es que me lo llevé a Canarias. Es que son... Sí, es el tríptico. Está... Son la única vez que he estado en la casa de tu padre, porque quería hacer una experiencia. Cuando entré al almacén, en un extremo estaba ese, y justo enfrente el de la revista, sí. Me quedé impresionado. ¿Dónde estoy? Sí. Pues nada, ya lo veremos. Ahora, no, sí lo verás. No se va a editar. De momento no. Voy a terminar. Sí, no, de momento no. Pero un momento. En esta última sala es una sala muy interesante porque es como una locura. Presentamos
abstracción de pintura, el típico estilo de mi padre, que es único en el sentido de que no verán nadie que haya hecho esto. De hecho, nadie va a dedicar tanto tiempo a su propia pintura, está tan loco como para dedicar para nada tanto tiempo en pintar algo que es solo para él, ¿no? Entonces, lo bonito de estos cuadros, él tardaba semanas en hacer un solo cuadro, semanas, y eran cuadros muchos de los cuales se acumulaban en el almacén para siempre. Muchos de los cuadros que hay aquí se desembalaron hace unos meses para la exposición de Murcia y se han vuelto a desembalar para aquí. Y son cuadros que a lo mejor llevaban 30 años embalados. ¿Cuál es la razón que mueve a alguna persona a hacer eso? Pues esto pregúnteselo, bueno, no se le puede preguntar a mi padre, pero realmente el artista tiene un motorcito que le hace hacer cosas que los demás somos incapaces de comprender. Esos esfuerzos tan grandes, esa cantidad de energía dedicada a algo con un destino desconocido, y sin embargo, afortunadamente para todos los demás que somos los que contemplamos esto, lo hacen. Está contra todo pronóstico, contra toda racionalidad, contra toda lógica. Hay gente que se dedica a hacer estas cosas por alguna razón incomprensible, pero que afortunadamente podemos disfrutar. Entonces, como yo decía al principio, mi padre era un gran virtuoso de la pintura. Te puede hacer un retrato maravilloso, como el mejor pintor que los haga, te puede hacer hiperrealismo, como el mejor pintor que ustedes hayan podido conocer, sin ningún tipo de aparente esfuerzo, porque una de las cosas que da pena es que ustedes no puedan ver cómo lo hacía. Era una cosa impresionante, porque lo hacía tan fácil que para los demás es como cuando ves aquí que jugar al tenis, dices, pero ¿cómo es posible? ¿Sabes? O sea, todo lo hace tan fácil que dices tú, yo mismo lo puedo hacer. Pues no es posible. Hay gente especialmente dotada para ciertas cosas. Y en este caso, aquí tenemos muestras. Él siempre decía que él pintó este tipo de pinturas sabiendo que lo sabía hacer, simplemente para demostrar que era un pintor clásico. Para él era muy importante que la gente supiera que él estaba interesado por la abstracción, por una pintura mucho más problemática desde el punto de vista de la comprensión, pero que quería que el mundo supiera que él era capaz de hacer absolutamente todo. Entonces empezó pintando estos cuadros por esa misma razón, para que la gente supiera que él tenía la capacidad de hacer lo que quisiera, y no lo hacía porque no le daba la gana. O sea, esa era la razón. Él le agotaba mucho este tipo de pintura, en el sentido que desde un punto de vista técnico requiere muchísimo tiempo hacerlo y mucho esfuerzo. Entonces, son cuadros que están hechos a lo largo de 10 años. O sea, yo recuerdo que este cuadro lo empezó un día y lo acabó 10 años después, igual que aquel, igual que todo el resto de esta serie. Nosotros de esta serie tenemos un tríptico del que nunca se quiso separar, que es el cuadro de la basura industrial. Aquí está la basura del hogar, y en el que nosotros no lo hemos traído, pero bueno, ya lo enseñaremos, es la basura intelectual. Y entonces esas tres basuras, como se llaman el tríptico, son cuadros que él nunca quiso vender, ni dar, ni nada. Entonces, afortunadamente, gracias a eso los tenemos aquí, porque otros cuadros maravillosos, hiperrealistas, no sé si alguna vez los veremos. Bueno, supongo que sí, alguna vez se podrá organizar alguna cosa, pero que son raros en él, porque nosotros, la familia como tal, tenemos muy poquitos. Tengo que decir que tenemos los mejores, pero muy poquitos. Sí, sí. Y bueno, aquí yo quería hablar de este cuadro en concreto, porque es un cuadro que es un retrato mío, de cuando yo era pequeñito, yo era un bebé. O sea, y mi padre siempre dice que ese soy yo llorando. Pero no como lloran los niños cuando se dan un golpe porque se han caído, sino porque cuando lloran de tristeza de verdad. ¿Sabes? Esa tristeza que cuando yo tengo hijos, y todos ustedes también, y cuando tu hijo llora porque se ha caído, es distinto a que cuando llora cuando algo le ocurre. Y ese es el lloro que realmente te preocupa. Si tiene una herida en la rodilla y llora, es normal, tienes que llorar. Pero si llora por una razón que tú no entiendes, es este cuadro. Y entonces mi padre siempre decía, aquí tú llorabas por algo que yo no entendía, y me preocupó tanto que lo que hice fue representarlo. Bueno, es el retrato que me legó mi padre, o sea, en ese sentido es bonito.
Y bueno, otros cuadros, aquellos también son medio arpilleras, mucho más liberadas a las que hemos visto antes, en las que el cuadro ya tiene purezas blancas, líneas. Esos cuadros son bellísimos, bellísimos. Desafortunadamente tenemos muy poquitos de esa serie, pero a mí me parece probablemente de lo más extraordinario que tiene mi padre. Por supuesto, una menina también muy bonita, con todas las típicas cosas. Los cuadros de mi padre son muy sucios. Él era muy perfeccionista, pero era muy sucio en el sentido de humanizar la obra. Él le gustaba que los cuadros estuvieran... este tipo de cosas son muy típicas en él. O sea, esta falta de pintura o una línea que cruza. ¿Por qué? Porque decía que para perfeccionar y terminar los cuadros perfectamente ya estaban las máquinas. Pero él tenía que dar fe de que esto lo había hecho una persona. ¿Qué de actualidad es ahora mismo esa percepción del arte cuando vamos a entrar en una etapa de la historia del arte en la que la inteligencia artificial nos va a hacer imposible eliminar o, ¿cómo se dice?, poder entender qué parte del arte va a ser creado por máquinas y qué parte del arte va a ser creado por humanos? Él, sin haber conocido ni siquiera intuido la inteligencia artificial, ya te hablaba de la importancia de humanizar el arte para no perder el origen humano, táctil, de las manos de la persona que pinta. Y por eso son ese tipo de cosas hay que leerlas en los cuadros de mi padre. Hay dedos, hay muchos cuadros en los que se ve su huella dactilar, se ve la mano. Si luego observan en la exposición, empezarán a percibir ciertas cosas que denotan humanidad en su obra. Y bueno, no sé, nos quedan las últimas meninas que hay allí, que son 3 meninas chiquititas, con muy, como dice... cursilonas, que yo lo quiero decir, pero que son bonitas, mucho color, muy bonitas. Y bueno, recortes, fotografías familiares y cositas, exposiciones que hizo muy pocas porque no mostró especial interés en su vida él estaba muy cómodo en el espacio que creó a su tamaño y a su nivel allí en Los Meroños. Y aunque él, yo creo que como toda persona, sobre todo con un ego grande como tenía él, hubiera querido el reconocimiento, yo creo que no estaba dispuesto a pagar el peaje que había que pagar por obtenerlo. Toda la obra que hemos visto, en la que se resume muchos pintores en uno, no era compatible con la posibilidad de hacer una vida distinta a la que hizo. Porque mi padre realmente dedicó toda su vida a la creación, desde que se levantaba hasta que se... Y no había nada más importante en su vida que eso. Y entonces creo que había una incompatibilidad manifiesta para que hubiera sido un pintor reconocido tal como nosotros entendemos. Pues muchísimas gracias. Esto ha sido...